Primeramente, quiero saludar al doctor Vicente Ceballos Salinas, presidente del Consejo de Ministros. Asimismo, al general de división Walter Martos Ruiz, ministro de Defensa. También al doctor Fernando Castañeda Portocarrero, ministro de Justicia. También al general César Astudillo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Asimismo, también al señor Fabián Antúnez Camacho, presidente de la Central Ashánica de Río Tambo. Al señor Antonio Ricardo Simón, jefe de la Comunidad Nativa de Poyeni. Autoridades, maestros y maestras, personal de salud, convocación de servicios, comité de autodefensa y población en general. Expreso el clamor y cariño del pueblo ante la autoridad que se preocupan del pueblo ashánica del gobierno central. Primer ministro, esta es la gran nación ashánica. Con más de 50.000 habitantes dentro de ella, casi el 80% de nuestra población pertenece al pueblo ashánica Yine y ashénica. Asimismo, como fortaleza tenemos, ya decía la niña, el bosque. Nosotros como distrito tenemos más de 1 millón de bosques, en el cual dentro de ella está el Parque Nacional Utiche y la Reserva Comunal Ashánica, lo cual mantenemos hasta este momento gracias al corazón del pueblo indígena. Pero como debilidades tenemos el alto índice de anemia y de nutrición crónica. Señor ministro, Premier, estamos agradecidos con usted, con el Comando Conjunto y con el doctor o el ingeniero Martín Vizcarra, lo cual ya es una realidad el colegio Río Sanita, en el cual en este año vamos a terminar de construir ese colegio. Hay una gran necesidad dentro de nuestro distrito. Ya creo que el señor jefe de nuestra comunidad lo ha manifestado, pero nosotros estamos muy agradecidos por realmente estar y desarrollar esta campaña médica acá en Poyeni, y también la campaña itinerante que ahorita estamos en Poyeni, en Betania y Cheboja. De verdad, doctor Vicente Ceballos, quisiéramos que también nuestro distrito de Río Tambo, no solamente la cuenca del Tambo, también tenemos otra cuenca del N, del Perené y del Valle de Santa Cruz, en el cual también tienen las mismas necesidades que realmente tenemos acá. Yo como autoridad local realmente agradezco de manera profunda en nombre de la gran nación ashánica, porque sí, el gobierno central está presente en los rincónitos donde realmente más se necesita. Tenemos niños y jóvenes en estos momentos sin clases, tampoco hacen las clases virtuales, porque ya decía hace un momento mi jefe que carecemos de fluido eléctrico, de servicios básicos. Entonces, señor Vicente Ceballos, nosotros como pueblo milenario, como pueblo ashánica, estamos convencidos que usted va a seguir apoyando al tema agrario. De vida, es un aliado estratégico para los pueblos ashánicas, porque sí está llegando con proyectos productivos, y lo cual estamos muy profundamente agradecidos por ello. Entendamos, hermanos y hermanas que estamos presentes acá, quisiéramos también las implementaciones de nuestros puestos de salud en nuestro distrito, y que esta campaña, señor Premier, no solamente llega a la cuenca del Tambo, necesitamos a la cuenca del N, también ahí tenemos hermanos ashánicas. Necesitamos a la cuenca del Perené, porque también ahí tenemos hermanos ashánicas. Y necesitamos, yo sé que para la selva central y para toda la Amazonía, que nuestros hermanos también aquejan. Estamos convencidos de que sí, ya llegó la pandemia a mi distrito. Ya llegó este mal que aqueja a todo el mundo, pero de verdad, con el apoyo de nosotros y de ustedes, hermano, amigo, doctor Vicente Ceballos, yo sé que vamos a ayudar a que esta pandemia se extermine.
quiero hacerle presente las artesanías que de repente las madres ayánicas de nuestro distrito realmente desarrollan. ¿Cuál es el premier? Bien, vemos la participación de nuestro señor alcalde. Vamos a ver, van a hacer la entrega de Zarato a los ministros quienes nos visitan en esta mañana.